Señoritas, ¿cómo se encuentra ese poderoso cuarto A de medicina? Campeón de fulbito, campeón de vóley, campeón de básquet, campeón de ajedrez Buenas también. tardes, Luis. Hola, Buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, Sandra. Buenas tardes, yo sigo en la mañana. ¿Qué tal? Qué bien. Es más cómodo pasar las clases virtuales porque ustedes están todo el día trabajando en las prácticas hospitalarias, las teorías que avanzan y a esta hora están cansados ya. Entiendo. Lo mismo pasa con odontología. Todo el día están en la clínica odontológica. Entiendo que están sumamente ajetreados, a esta hora ya están cansados, pero no para política nacional. Política nacional, ya saben ustedes que es la que domina todo el quehacer social en este momento. Por ejemplo, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, como nunca las petroleras, como nunca, han incrementado sus ganancias, pero en miles de millones. En miles de millones. Les puedo leer si quieren, ¿no? Las petroleras, cómo han incrementado su ganancia en estos meses, ¿no? Producto de la guerra. A ver, veremos. Aquí está. Por ejemplo, la Shell es una multinacional petrolera, ha ganado en este trimestre, en el segundo trimestre de este año, ha ganado el 280% de lo que ganaba antes. Casi el triple, ¿no? Ha llegado a la suma de 18,000 millones de dólares. 18,000 millones de dólares, ¿no? La empresa Chevron, otra gran multinacional, ha incrementado sus ganancias en 279%, es decir, 12,000 millones de dólares, ¿no? Las cifras astronómicas. Mobil, otra multinacional petrolera, ha incrementado sus ganancias en 288% en este segundo trimestre. Y sus ganancias en términos absolutos alcanza 19,000 millones de dólares. 19,000 millones de dólares. Y la BP, otra empresa multinacional, ha incrementado sus ganancias en 197%, en términos absolutos, 9,300 millones de dólares. O sea que los que están felices con la guerra con la guerra de Ucrania y Rusia son las petroleras, ¿no? Las petroleras han incrementado tanto sus ganancias, ¿no? 20,000 millones, casi han triplicado, ¿no? En esta coyuntura. Y si me dijeran esos, por ejemplo, 20,000 millones de dólares, ¿qué son en realidad? ¿No? Ya estarían próximos a ser profesionales orgánicos de los trabajadores mineros si pudieran responder esa pregunta. ¿Qué son esos miles de millones que han ganado estas petroleras? Si dijeran eso, realmente un título ya de profesional orgánico de los trabajadores, ¿no? Si me pudieran responder, sería macanudo. Vamos a dar examen el próximo miércoles, ¿está bien? Segundo parcial. ¿O no tienen tiempo para el día miércoles? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? Examen del segundo parcial, ¿cuándo damos?
ya se han salido de clases, ¿no? Cuando estamos, si no, si no dicen, hay un principio jurídico, el que calla otorga. Entonces, si no dicen nada, el próximo miércoles a esta hora darán su examen del segundo parcial virtual también. Todos los estudiantes que están pasando clases presenciales, virtual están pidiendo, examen virtual. Y eso es mucho mejor para el docente porque la corrección se hace de manera inmediata casi. Entonces, están avisados jóvenes, por favor socialicen a los compañeros que no están, pero aquí están 40 estudiantes, uno ya se ha salido, 39 nomás son, socialicen. Sonia, ¿a qué dices, Sonia? No, un ratito, Michelle. ¿Qué dices, Michelle? ¿De acuerdo? Bueno, sí, de acuerdo, licenciado. Buenas tardes, que sea de forma Muy bien, virtual nomás. Michelle. Sí, el próximo miércoles, examen virtual ¿de qué van a dar examen? Ya. Van a dar examen del tema del proyecto político de los liberales, el proyecto político de los republicanos y el proyecto político de la Revolución Nacional. Tres temas. ¿Ya? Después nos falta el proyecto, ahora vamos a hacer el proyecto político militar. ¿Ya? El proyecto político militar, después viene el proyecto político neoliberal y por último el proyecto político del movimiento al socialismo. Con eso terminamos. Para el tercer parcial terminamos. Y el cuarto parcial vamos a llevar análisis de coyuntura política. ¿Ya? Vamos a leer artículos de periódico sobre la coyuntura política actual, mundial y nacional. Vamos a discutir. Van a leer, tienen que leer periódicos jóvenes. Yo pienso mucho en ustedes, ¿cómo se van a formar como profesionales orgánicos de los trabajadores? ¿No? No con dogmatismo, no metiéndose a la cabeza, esto es verdad, esto no. Eso es dogmatismo. Ustedes tienen que ser el cerebro de los trabajadores y para ser cerebro tienen que conocer todas las fuentes, tienen que analizar todas las fuentes, no pueden dogmatizarse, ¿no? Si se dogmatizan, no van a ser profesionales orgánicos de los trabajadores. O sea que tienen que leer los periódicos, ¿no? Todas las fuentes. No me digan que no tienen plata, porque eso, ahora el periódico está apretando un botón y ya entras a cualquier periódico del mundo. Entonces, juventud, como está, cuidado me digan después, no sabíamos, licenciado, no sabíamos. El próximo miércoles a las 5:30 de la tarde van a dar examen del segundo parcial. Y las semanas subsiguientes van a dar examen de extensión y de investigación. Se los voy a seleccionar otro video de Enrique Dussel también sobre la política, ¿no? ¿Qué es la política? ¿Cuál es la importancia de la política? ¿Y por qué tenemos que practicar la política? De Enrique Dussel. Y sobre eso van a dar el examen de extensión. Y el examen de investigación que van a saber, que van a dar, ya se han examinado ustedes del título y del problema de investigación, ¿no? Título, problema de investigación. Ahora, ¿no?, van a añadir los objetivos de la investigación y la hipótesis de la investigación. Así de facilito, miren, pueden sacarse 100 sobre 100. ¿No? Entonces, ahora, pero con la siguiente recomendación. Cuando presenten su trabajo, van a presentar ahora todo completo, es decir, el título, el problema de investigación, los objetivos de la investigación y
la hipótesis de la investigación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Cuidado, presenten solamente los objetivos y la hipótesis. Ah, eso nos ha pedido el licenciado. Es que yo, como tengo que calificar, tengo que ver si corresponde la hipótesis al título que han puesto, al problema de investigación, ¿no? Así que tienen que presentar los cuatro ahora. Título, problema, objetivos y hipótesis. ¿De acuerdo, no? Ahí está tomando su tecito. Eh, Sí, explicaremos ahora licenciado, de la acuerdo. materia. Michel, el único que está presente en aula, el Michel. Eh, gracias, Michel. Avanzaremos el tema y van a ver que es muy interesante. El proyecto político militar es eso, el proyecto político militar. Claro. Eh, no sé qué le ha pasado, pero aquí está el proyecto político militar. Desde 1971 hasta 1982. Como siempre, la teoría que estamos aplicando es el estudio del discurso primero. ¿No? ¿Qué importancia tiene el discurso en la política? Saber convencer, saber conseguir adeptos, conseguir gente que apoya al proyecto, ¿no? Entonces el discurso se tiene que volver dominante. Cuando se vuelve dominante el discurso, se puede construir un estado de acuerdo al proyecto que se tiene. Después estudiamos el estado. El estado, ¿no? No es un estado para toda la vida. Hemos visto estado de los libertadores, estado eh, conservador, estado liberal, ¿no? Estado de la revolución nacional. Ahora los militares cambian todo y hacen su propio estado, ¿no? Y, y los actores, ¿quiénes son los actores políticos? ¿No? Y por supuesto las relaciones políticas de ese estado. Entonces, ¿cuál es el origen del discurso político de los militares? Aquí está la contradicción en el mundo. Entonces, en 1975, esta contradicción estaba, pero en sus momentos más importantes, la contradicción entre este y oeste, ¿no? Es decir, la contradicción entre capitalismo y comunismo. Entonces, en América, ustedes estudiando el proyecto político de la Revolución Nacional, han visto que el proyecto político de la Revolución Nacional era un proyecto populista, ¿no? Populista que apoyaba a las acciones y demandas, atendía las demandas del pueblo, ¿no? Con la revolución del 52, sube el MNS al poder, con apoyo de la Central Obrera Boliviana y hace políticas populistas en favor del pueblo. Pero contra eso, ¿no? Se va a organizar el proyecto político militar contra el proyecto político populista, contra el proyecto político de la Revolución Nacional. Entonces, los militares se organizan y elaboran su discurso, el proyecto político de 1971 hasta 1972, que es una respuesta, ¿no?
a los conflictos de la globalización política entre Estados Unidos y Rusia, entre el este y el oeste, entre el norte y el sur, ¿no? La contradicción del mundo globalizado. No, en el norte están los países ricos, en el sur están los países pobres. Entonces, hay ese problema en esa coyuntura, la contradicción entre países ricos y países pobres, la contradicción entre capitalismo y comunismo, la contradicción entre este y oeste. Entonces nos hacemos la pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál el alcance del discurso político-militar en la formación social nacional? ¿No? Puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál el discurso político-militar? ¿Cuál el alcance del discurso político-militar en la formación social nacional? ¿Y cuál la identificación del enemigo principal en este espacio territorial? ¿Quién era el enemigo principal? ¿No? Entonces, el discurso se elabora intentando dar respuesta a todo esto, ¿no? Aquí estudiamos la teoría. Siempre es bueno estudiar la teoría, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional se relaciona con la guerra, es decir, ¿no? Como dice el militar español Vasco González, es un conjunto coherente, sistematizado de principios, orientaciones y reglas adoptadas oficialmente por el Estado y por las Fuerzas Armadas sobre la guerra y del eventual enemigo. Para los militares, prácticamente los países estaban en guerra, ¿no? Entonces ellos como militares tenían que participar en la guerra, ¿no? Y claro, se organizan políticamente, ¿no? La política es, eh, es actividad, ¿no? Actividad en torno al Estado, ¿no? Actividad de los hombres para el Estado, ¿no? De los hombres astutos, de los hombres eh, inteligentes y también de los hombres ambiciosos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se organiza el Frente Popular Nacionalista. Frente Popular Nacional. Los militares, ¿no? No actúan directamente con sus armas, ¿no? Sino que se organizan políticamente, ¿no? Y crean el Frente Popular Nacionalista. ¿En base a qué? En base a las Fuerzas Armadas, pero en base a dos partidos políticos de entonces que eran enemigos, pero en esta coyuntura se alían. ¿Para qué? Para derrotar al enemigo principal. ¿Quién es el enemigo principal? El comunismo. Aquí está el jefe de la falange socialista boliviana y el jefe del movimiento nacionalista revolucionario, ¿no? Se alían con Banzer y crean un frente político que se llama Frente Popular Nacionalista. ¿Para qué? Para tomar el poder político del Estado. Entonces, para el discurso del proyecto político militar dice, aquí la guerra está por encima de la política. La guerra, estamos en guerra. Entonces vamos a tomar acciones para determinar que los militares van a estar por encima de los políticos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? La guerra por encima de la política. ¿No? Aquí está, ¿ven? Los militares en una situación de preeminencia clara frente al poder civil. Con la revolución del 52, ¿quiénes toman el poder? El poder civil.
¿no? Destruyen al ejército. Pero aquí ahora se han reorganizado y los militares van a tomar el poder por encima del poder civil, ¿no? Era el periodo de dictaduras militares en toda América, ¿no? En toda América había dictaduras militares. Aquí están los representantes, ¿no? Por ejemplo, está Banzer, está Videla, está el presidente de, aquí está, de Brasil, el presidente de Chile, ¿no? Militares que dominan entonces todo eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dominan? Por el proyecto político, ¿en base a qué? A la contradicción entre este o este, capitalismo, comunismo, ¿no? Entonces se organizan y primero hacen su discurso, ¿no? La doctrina extracontinental se conoce como componente, ¿no? La teoría política alemana, ¿no? la, la teoría política, ¿no? El espacio vital. ¿Qué es el espacio vital, ¿no? Para los militares, ¿no? Por ejemplo, el espacio vital para los chilenos, para el ejército chileno, es el territorio boliviano, su espacio vital, ¿no? Veamos, es cómo es esta doctrina, ¿no? Es una doctrina para la guerra, ¿no? El espacio, eso es nuestro espacio vital. Y se tiene la teoría francesa también de la contrainsurgencia. Ah, no, aquí hay muchos insurgentes, vamos a emplear la contrainsurgencia, ¿no? Y se justifica estas teorías, la aplicación de estas teorías con la necesidad de evitar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Tenemos que evitar la Tercera Guerra Mundial, pero aquí vamos a ganar a los comunistas. Ese es el pensamiento del discurso político de los militares, ¿no? Hacen uso de la fuerza, los militares, ¿no? Y claro, el discurso del Frente Popular Nacionalista, ¿no? El partido político de los militares de entonces, ¿no? Dicen, hay que liberar el país, ¿no? Hay que liberar al país de manos de los extremistas que están queriendo tomar el país, ¿no? Es el discurso de los militares, ¿no? Hay que liberar el país de los extremistas, ¿no? Tenemos que tener una sociedad libre, nacionalista y cristiana. Como, como los militares intentan convencer, ¿no? Con su discurso. Tenemos que ser libres. El comunismo, no. Tenemos que luchar por la libertad. Además, ser nacionalistas. ¿Qué internacionalismo? Y además, cristianos. El cristianismo hay que defender, ¿no? Ese es el discurso político de los militares que van a querer convencer al pueblo, a los ciudadanos, ¿no? Y no solamente en Bolivia, sino prácticamente en América Latina, ¿no? Ese es un periodo muy negro para la política nacional, ¿no? Un periodo en que a uno lo mataban listo, sin defensa, ¿no? Después vamos a ver eso. ¿Y quién es el enemigo principal para ese discurso, ¿no? Para este discurso nacionalista que defiende la libertad, que defiende el cristianismo? ¿Quién es el enemigo principal? Son todos aquellos, ¿no?, que se oponen a los objetivos nacionales que asume el Estado. Se convierte de facto en agresor y quien de tal modo actúe es enemigo manifiesto del Estado. Entonces, ahí no había libertad. La lucha anticomunista, ¿no?
identifica con la estrategia bélica connacional como enemigo interno, al que hay que destruir todo su potencial ideológico, político y económico estatal, ¿no? Y hay que transferir, ¿no?, al gobierno de las Fuerzas Armadas. El enemigo principal, el comunismo. Este es un periodo bien interesante en América Latina. Los jóvenes, los estudiantes. Por eso, antes, ¿no?, en este periodo, por ejemplo, se preguntaba, ¿qué dicen los estudiantes? ¿Cómo están analizando la situación? Preguntaremos a los estudiantes. Ellos saben, ¿no? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer de entrada? ¿Cómo vamos a bailar? Bueno, eso no está mal, ¿no? Pero tienen que ser políticos. Los estudiantes tienen que dar línea, ¿no?, línea al país, ¿no? En ese momento los estudiantes no solamente daban línea al país, sino que han ingresado a ejércitos populares, han creado ejércitos populares contra los militares, ¿no? Por ejemplo, en Argentina había los montoneros, ¿no?, los montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, organizado por jóvenes y la mayoría estudiantes universitarios. En Uruguay, los Tupamaros, ¿no?, y así, ¿no? Y en Bolivia, pues después llega el Che Guevara, ¿no? Antes estaba el Che Guevara, antes, en el 64. Pero todo ha dejado una escuela de liberación de los países. Entonces, el enemigo interno, ¿quién era? Pregunta de examen, ¿no? Según la doctrina de la seguridad nacional de los militares, ¿quién era el enemigo principal? El comunismo. Los que se oponían al Estado de los militares. Entonces, esto es el Estado, ¿no? La pregunta de investigaciones. No, saben ustedes la teoría política, ¿no? Primero es el discurso. Del discurso se deriva el Estado. Ahora vamos a estudiar el Estado de los militares. ¿Cómo era el Estado de los militares, ¿no? La pregunta de investigación. ¿Cuál el perfil que particulariza al Estado de la Seguridad Nacional? ¿Cuáles sus atributos en el cumplimiento de su misión política e ideológica? Esa es la pregunta de investigación. Dos preguntas de investigación. Entonces, vamos a responder, ¿no? Esta es una foto cuando Banzer toma el poder y interviene la Universidad Mayor de San Andrés. Aquí estaban los estudiantes dentro de la universidad oponiendo militarmente resistencia a los militares. Tenían sus armas, ¿no? Inclusive tenían armas antiaéreas, ¿no? Pero la fuerza de los militares era mucho más, eh, muy, tenían mucha mejores equipos y al final los derrotan militarmente y los sacan presos a toditos los estudiantes. Todos son estudiantes, ¿no? Es lo que digo. Entonces los estudiantes daban línea al país, ¿no?, como tiene que ser ahora, ¿no? Aquí están estudiantes de medicina, estudiantes de todas las carreras, ¿no? Entonces los estudiantes de medicina hacían práctica política contra los militares, ¿no? Y se organiza el estatuto de gobierno. Saben ustedes, ¿no?, cómo se organiza el Estado. A través de la constitución política del Estado, ¿no? A través de la constitución política del Estado, en este caso nuestro ahora, a través de la constitución política del Estado plurinacional, ¿no? Pero los militares no,
no necesitan una constitución política, tienen su propio estatuto de gobierno, ¿no? Entonces, después de 3 años de haber tomado el poder, los militares prescinden de los partidos políticos, ¿no? Y se gobierna por un estatuto de gobierno a partir de 1994, disponiendo la movilización nacional de las Fuerzas Armadas. Y claro, ¿no? Los valores cristianos, para los militares estamos defendiendo los valores cristianos contra ese comunismo ateo, ¿no? Pero al defender los valores cristianos, están introduciendo inversión extranjera de los capitalistas. Dice, nosotros buscamos el respeto a la persona humana y los valores cristianos de la cultura occidental, estimulando la inversión de capitales extranjeros. Vean ustedes la doctrina, ¿no? No solamente tiene ese discurso contra el comunismo, sino que va entregando la riqueza del país a las empresas multinacionales. Dicen, no, es que no tenemos plata, no hay aquí plata. Entonces tenemos que decir a las empresas multinacionales que vengan, ¿no? Que vengan y que nos ayuden con inversiones, ¿no? Pero ellos, ¿para qué vienen? Para sacar más plata todavía. Si invierten 1.000, van a sacar 2.000 del país. Pero en ese momento estaban protegidos por la doctrina de la seguridad nacional de los militares, las inversiones extranjeras. ¿Y cómo se organiza el poder ejecutivo? El poder ejecutivo está a cargo del presidente de la República, ¿no? En su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas. Aquí hay algo que es importante, ¿no? Los presidentes, ¿no? Según la Constitución Política del Estado, son los capitanes generales, es decir, son capitán general del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ser presidentes, ¿no? Pero aquí es al revés. Son presidentes porque son capitán general. El capitán general se hace cargo de la presidencia. Tiene la figura. Aquí están los capitanes generales de Bolivia, de Argentina. Y se organiza el Estado para los militares. Por ejemplo, se organiza la COFADENA, la Corporación de las Fuerzas Armadas, ¿no? La Corporación de Desarrollo de las Fuerzas Armadas. Oh, no, aquí los civiles no hacen nada. Vamos a organizar la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, ¿no? Que va a potenciar a la nación. Y a través de una organización económica de los militares. Después se ha visto que ahí era una fuente de corrupción. Lo han ido eliminando, pero hasta ahora hay algo todavía queda, pero ya no tiene esa amplitud, ese poder económico que entonces tenía. Y, por supuesto, ¿no? Es un Estado con empresas públicas también. Se mantiene la Comibol, la Corporación Minera de Bolivia, se mantiene Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos, la Corporación Boliviana de Fomento, la Empresa Nacional de Ferrocarril. Es un Estado no solamente que tiene una corporación de las Fuerzas Armadas, sino que también trabaja con las empresas públicas nacionales, como la Comibol, Yacimientos, ¿no? Utilizan esa actividad económica de los civiles para gobernar el país. Así que tiene esta complejidad, ¿no? Dan preferencia a los militares
creando una corporación de desarrollo nacional, COFADENA, pero también administran las empresas públicas civiles, ¿no? Las grandes empresas públicas civiles. Aquí es interesante todo esto, ¿no? ¿Y cómo se organiza el Estado? Está el CONARE, el Consejo Nacional de Formas Estructurales, ¿no? Un consejo nacional. Ellos no necesitan la constitución política del Estado, no necesitan el poder legislativo, ¿no? Ellos mismos se organizan, ¿no? Por ejemplo, con este CONARE, Consejo Nacional de Reformas Estructurales, ¿no? Encargado fundamentalmente de identificar los objetivos nacionales y las reformas a la constitución política del Estado, ¿no? A fin de darle una virtual legitimidad al CONARE. Entonces, una primera institución que tienen los militares es el CONARE, el Consejo Nacional de Reformas Estructurales. Pregunta de examen, ¿qué es el CONARE? Te dirán, el CONARE es el Consejo Nacional de Reformas Estructurales que identifica los objetivos nacionales y las reformas a la constitución política del Estado. Tienen otra organización, el CONACE, ¿no? El CONACE es después el CONARE, ¿no? Es sustituido por CONAL. Después van a organizar el CONACE, ¿no? ¿Y qué es el CONACE? El Consejo Nacional de Seguridad. Este es el mando supremo del Estado generador de la democracia inédita propuesta por los militares. En realidad, el CONACE era el poder supremo de la organización del Estado, ¿no? Ahí estaba el mando supremo del Estado de los militares, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Crear una democracia, pero una democracia inédita, dicen ellos, una democracia organizada por los militares. ¿Para qué? Para someter a los civiles, ¿no? El Consejo Nacional de Seguridad, ¿no? El custodio de la integridad del territorio patrio y defensa de sus recursos naturales, la conservación de su soberanía e independencia política, la unidad espiritual y cívica de los bolivianos. Es, digamos, el corazón del Estado de la seguridad nacional, del Estado de los militares, el CONACE. ¿Y cuál es el perfil del Estado de la Seguridad Nacional? Se adscriben al proyecto de dominación política global, ¿no? Producida por la fusión de las Fuerzas Armadas. Aquí vamos a ver mejor. Sí, se puede responder, dice, adscribiendo el proyecto de dominación política global, pues producida la fusión de las Fuerzas Armadas con el poder central acerca del tipo de sociedad que se tiene que defender, el paso siguiente es de carácter organizativo, articulando los intereses de la sociedad civil con el Estado de la Seguridad Nacional o con el Estado pentagonal. ¿Por qué Estado pentagonal? Porque es un Estado que recibe órdenes del Pentágono norteamericano. No, hay una alianza, dice, entre Fuerzas Armadas y el poder central acerca del tipo de sociedad que se quiere defender. Bueno, esto lo voy a dejar para la semana que viene, ¿ya? Después del segundo parcial. ¿Ya? Este va a ser tema del cuarto parcial ya. Entonces, juventud, como siempre, no hay preguntas porque han entendido todo o no estaban en aula. Bueno, ahora les llamaré lista. También
voy a sacar una fotocopia de la pantalla, una foto de la pantalla, una foto. Y les llamaré lista. Adrián Vázquez, Luis Nataniel. Falta. Alaca Yasmín. Falta. Halcón Keila. Sigues tomando tu tecito. Me da pena de Keila porque siempre ella ha asistido a clases, pero ahora tiene falta. Alfaro Cabrera Carlos. En realidad me han hecho hablar solito, ¿no? Anguela Din. Din. Anse Cecilia. Buenas tardes, Cecilia. licenciado. Disculpe eso, no, es de quinto A, licenciado. Ahorita somos los de cuarto A. Ah, sí. Ah, perdón. Claro, pues, ahorita, permiso, entonces, tienes razón. Tienes razón. Aira es donde. Sí, dice. Sí. Ahora sí. Voy a empezar por atrás. Por atrás. Suárez Felipe José. Presente, Suárez. licenciado. Muy bien, José. Vázquez Mauro. Zasguido Paola. González Mary. Yucra Magno. Yapura Katia. Presente, licenciado. Muy bien, Katia. Muy bien. Licenciado, mi persona Yufra no tenía señal. Está bien. Está bien, Katia. Licen Magno Yufra, licenciado. Ya, perfecto. Magno. Villalta Yesmina. Su primera falta. Vila Edilberto. Presente, licenciado. Muy bien, Edilberto. Velasco Rosalín. Valverde Blanca. Ulaque Judith. Tola Davidson. Soto Verónica. Presente, licen. Muy bien, Presente, Verónica. licen. Muy bien. Les recuerdo, la semana que viene tienen examen del segundo. Está bien, Verónica. Está bien. Examen del segundo parcial, ¿ya? Comunican a sus compañeros. Sarsuri Saúl. Presente, licenciado. Saúl, está bien. Licenciado. Está bien, Saúl. Rosales Zaina. Zayos Cristian. Licenciado, buenas tardes. Zaina. Sí, Ya, licenciado. Muy bien, Zaina. Cristian Miguel. Presente, licenciado, buenas tardes. Muy bien, Cristian. Zamos Roberto. Zamírez Leiden. Zamírez Franz. Licenciado, disculpe, Franz. se pasó
Hombre. De Saavedra, Saavedra, ya doctor. te llama. Saavedra, Ronald. Sí, Ya está bien, estoy Ronald. presente. Chado, dice, Eh, va a disculpar. Roberto Carlos. Zamírez Leiren. Zamírez Franz. 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 Zamírez Benjamín. Benjamín. Presente, licenciado. Muy bien, Benjamín. Patsy Hadison. Hadison. Pacheco Johan. Johan. Ordóñez Kevin. Presente, licenciado. Muy bien, Kevin. El examen del segundo parcial va a ser virtual. Ya. O sea que estén atentos, por favor. Ordóñez Kevin. Kevin. Oxachoque Licenciado, presente, Camila. presente. Ordóñez, licenciado. Ya. Presente, licenciado. Kevin Oxachoque. Abel. Sí, licenciado. Camila, está bien. Camila está. Sí, licenciado, presente. Muy bien, Camila. Nogales Jenny. Presente, Licen, presente. Muy bien, Jenny. Nina, Nicole. Nicole. Muruchi, Alex. Presente, Licen. Muy bien, Alex. Méndez, René. René. Martínez, James. James. Presente, Licen. James, muy bien. Martínez, Jessica. Presente, Licen. Muy bien, Jessica. Marcos, Hilda. Mamani, Jaeder. Presente, licenciado. Muy bien, Jaeder. Mamani, Zosi. Zosi. Presente, licenciado. Ya, muy bien, Zosi. Muy bien. ¿Está bien, Zosi? Mamani, Selmar. Selmar. Mamani, Michel. Michel. Presente, Muy bien, licenciado. Michel. Muy bien. Mayo, Sergio. Sergio. Presente, licenciado. Muy bien, Sergio. Lovera, Silvia. Silvia. Silvia, su primera falta. López, Aisle. Aisle. López Choque, Aisle. Laca, Paola. Paola. Presente, licenciado. Muy bien, Paola. Janco, Gladys. Gladys. Guaita, John. John. Presente, Licen. Daphne. Ah, muy bien, John. Muy bien. Guarachi, Daphne. Hualca, Elvis. Hinojosa, Zenaida. Zenaida. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes. Muy bien, Zenaida. Hinojosa, Dalsi. Dalsi. Presente, Presente, licenciado, Dalsi. presente. Muy bien. Ezera, Fernando. Fernando. Buenas tardes, Licen. Aquí, Muy bien, aquí Fernando. presente. Muy bien. Ezera, Jimena. Jimena. Guzmán, Zemberto. Zemberto. Guzmán, Mario. Presente, licenciado Mario. Mario, muy bien. Mario, Gabriel. Flores, Jordis. Jordis. Presente, Muy licenciado. bien, muy bien, Jordis. Flores, Evelyn.
Flores Nelly. Presente, Licen. Buenas Muy tardes. bien, Nelly. Fesufino Janet. Janet. Presente, licenciado. Muy bien, Janet. Díaz Willy. Willy. Cruz Franz. Franz. Licenciado, buenas tardes. Presente. Buenas tardes, Franz. Buenas tardes. Condori Giovanna. Giovanna. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes, Giovanna. Condori Cristian. Presente, Lice. Cristian. Muy bien, Presente. Cristian. Buenas tardes. Colque Zenaida. Zenaida. Licen, presente. Muy bien, Zenaida. Colque Álvaro. Álvaro. Choque Sergio. Presente, Lice. Choque Sandra. Presente, Lice. Presente. Choque Benjamín. Choque Presente, Sonia. licenciado. Benjamín. Lice. Muy bien. Buenas tardes, Benjamín, presente, Lice. Benjamín. Sandra, Sonia. Choque Sonia. Sonia, muy bien. Lice, ¿me ha Muy bien, anotado? Sonia. Lice, Choque Sandra. Buenas tardes. ¿Quién está hablando? Choque Sandra, Lice, ¿me ha anotado? Choque Sandra, sí. Sandra, sí. Tienes asistencia, Sandra. Sandra, Ya, tienes asistencia. Había un joven que estaba hablando. Tienen que tener su propia ventanita, ¿ya? No vale hablar por otra ventana. Choque Benjamín ya está. Choque Virginia. Virginia. Sonia ya está también. Cayo Samuel. Sergio, Choque. Dicen aquí Sergio, Cayo falta presente. ya te he puesto. Uy. Ya, listo. Asistencia tienes. Dicen buenas Samuel. tardes, aquí Cayo presente. Samuel. Buenas Cayo, tardes, dicen. Samuel. Cayo, Aro, Samuel. Está bien. Dicen presente aquí, buenas tardes. Sí, está bien, Samuel. Caratas, Rosmeri. Rosmeri. Presente, Lice. Muy bien, Rosmeri. Caracara, Jocelyn. Jocelyn. Campero, Paola. Presente, Licen. Muy bien, Paola. Beltrán, Carlos. Carlos. Bautista, María Magdalena. Presente, licenciado. Bautista. Muy bien, Bautista, Gareca, María Magdalena. Aika Lady. Álvarez, Lourdes. Lourdes. Presente, licenciado. Muy bien, Lourdes. Aida, Griselda. Presente, Licen. Muy bien, Presente. Griselda. Muy bien. Muy bien, juventud. Licenciado, Como buenas siempre, tardes. Licenciado. ¿Me ¿por puede qué no estaban llamar ahorita? atentos? Sí, mi conexión de internet se ha bajado en ese momento. Sí. Por favor, licenciado. Eso, Caracara, Jocelyn. Ya, Sí, ya. licenciado. Otra. Aquí, Licen. No hay más. Merit González. ¿No? Muy bien, juventud. Entonces, repito por tercera vez. Jocelyn ya está. González, Merit. Choque. ¿Por qué no estabas en clases? González. Licen, mi señor. Sí, González, Merit. Merit. Ya está. Ya listo. Ya, gracias, Licen. Ya, está bien. Entonces, jóvenes, señoritas, próximo miércoles, examen del segundo parcial en nuestra hora. La subsiguiente semana, examen de extensión y de investigación. Chao, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Lice. luego, Licen. Chao, Saúl. Chao. Hasta luego, Lice. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego a toditos. Chao, chao.